que hayan podido ver los de Pandas, porque así tienen oportunidad de preguntar cualquier cosa y siempre sirve verlos antes de la clase, ¿no? Aparte del Kahoot que les da base para poder contestar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer un par de cositas. Vamos a ver un poquito de Pandas en un notebook y eso nos va a dar también la oportunidad de que puedan preguntar cualquier cosa. Y por otro lado, vamos a ver si les muestro también el trabajo práctico 1, como para que sepan que ya está el enunciado y demás. Y de paso les recuerdo, por si alguno no se anotó, que tenemos un formulario que completar, que está en Slack el link, y si no lo tienen me avisan y lo publicamos de nuevo. A ver, por las dudas le voy a buscar el link y lo copio, porque necesitamos hacer las asignaciones de ayudantes. Como les habíamos contado, cada uno va a tener un ayudante asignado. Eso no quiere decir que no le pueda preguntar a cualquiera, ¿no? Pero ese ayudante va a estar más enterado que el resto de cómo viene el TP, va a estar más al día de cualquier cosa que tengan, vas a ver si tienen alguna particularidad, qué es lo que están haciendo. De repente, si ustedes tienen dudas sobre cómo hacer algo, le pueden preguntar y ya saben que esa persona va a estar involucrada en la corrección. Entonces, ¿puedo usar esto? Sí, úsalo. Entonces, no van a tener problemas porque esa misma persona les está diciendo que lo usen y ese tipo de cuestiones. Pero para hacer esa asignación necesitamos que estén en este listado que estamos armando con este formulario. Entonces, les pedimos por favor que los que no lo hicieron, entre hoy y mañana se anoten, porque ya mañana la idea es poder hacer esa asignación y bueno, que ya puedan empezar a ponerse en contacto con sus respectivos ayudantes y ponerse a trabajar en el trabajo. Con respecto a los Kahoot, la idea, nosotros vamos a hacer un breve Kahoot al final de cada una de las clases o en algún momento, no hay un horario específico, pero en general lo hacemos al final. Y la intención es que puedan tener la oportunidad, o sea, que de cada uno de los Kahoots, o sea, se aprueban con un 60%, y la idea es que tengan un 60% de los Kahoots aprobados, como forma de aprobar la cursada, ¿no? O sea, la idea es que participen de las llamadas, pero que participen atentamente, ¿no? Si más o menos están atentos, el cuatrimestre pasado tuvimos muy pocos, o sea, los cuento con los dedos de la mano, personas que no llegaron al 60%, y hicimos una instancia de recuperación para esas personas, y o sea, no hay problema. De repente, a lo mejor los primeros van a ver que si, no sé, les pasa que a lo mejor responden rápido y se equivocan hasta que le agarran la mano, pero no va a ser un problema siempre y cuando participen de las clases, ¿sí? Pero es importante que participen, ¿sí? La materia tiene, o sea, nosotros contamos con que ustedes estén en todas las clases. Por supuesto, todos pueden tener un imprevisto y no estar en alguna. Para eso están los videos, pero lo que sí les pedimos es que no planifiquen cursar la materia sabiendo que no van a venir los lunes o no van a venir los jueves, porque eso, no les voy a decir que van a fracasar, pero es una receta para el fracaso, ¿no? Es muy poco probable que puedan lograr llevar la materia al día si están la mitad de las veces. Porque es una materia que tiene muchos temas, porque es una materia que tiene
muchas cositas a lo mejor en cada clase, y si lo van viendo con calma, los temas los van a ir procesando, pero los tienen que después ver todos juntos, porque no estuvieron en 3 o 4 clases, eso después ya cuesta más. Así que bueno, por eso es que el cuatrimestre pasado pusimos, digamos, siempre hicimos Kahoots desde siempre, pero el cuatrimestre pasado pusimos este sistema y la verdad es que nos ayuda a que participen más de las clases y a la larga nos ayuda a que después les vaya mejor en la cursada, ¿no? Entonces, a pesar de que nos gustaría decir, vengan si quieren, pero al mismo tiempo sabemos que presionándolos un poco para que estén, después les termina conveniendo. Así que lo hacemos por eso, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna consulta antes de arrancar. Natalia, yo quería preguntar si ya nos tenemos que ir dando de alta en Gradescope o eso va a ser cuando esté más cerca de la fecha de entrega. Mira, en realidad necesitarlo vas a necesitar para la fecha de entrega. Hay un video donde muestra cómo darse de alta. Es súper fácil, ¿no? Porque lo único que tienen que sacar un usuario y después tienen el código de nuestro curso y entonces se suman a ese código. Y a partir de ahí, ustedes, cuando nosotros generamos una asignación, ustedes ven la asignación pendiente. Después, lo que tienen que hacer es generar un PDF con la resolución, que en el caso de los TPs, bueno, nosotros en cada una de las entregas les decimos qué es lo que queremos que vaya, pero generalmente pedimos y de hecho en la primera entrega está especificado, pero pedimos que incluyan los links a los notebooks, si hay alguna explicación de algo. Para las entregas que implican visualizaciones, les pedimos que las visualizaciones las pongan en el PDF, porque a veces en un notebook, no sé, puede ser que queden raras, o puede ser incluso que les quieran ustedes agregar un componente de edición. Entonces, está bueno que esté en el PDF tal y como ustedes pensaron que la visualización se tiene que ver, ¿no? Entonces, por eso también a veces, o sea, generalmente se pide que esté, y suben ese PDF con todo, digamos, con la resolución y los links a todos los notebooks que fueron desarrollando para hacer el TP. Sí, Angélica, decime. Buenas noches, profe. Me parece, si no estoy equivocada, que está pasando lo mismo de la vez pasada, ¿no? Que se están olvidando de grabar. Yo no veo el No, es que todavía no. Ahora cuando ponemos el notebook grabamos y después corto antes del Kahoot, porque los Kahoots no se graban. Pero ahora ya pongo a grabar. Ah, Si okay. hay alguna duda, alguna cosa así muy general antes de arrancar y después ya arrancamos. Bien, gracias. Sí, gracias. Una pregunta. Sí. ¿Los Kahoots son siempre al final de la clase? Generalmente, no, lo que pasa es, no te sé decir exacto cuándo, pero sí, en general los hacemos al cierre, pero no sé, a lo mejor hacemos, no sé, ahora hacemos Panda, después hacemos el Kahoot, después vemos el TP, y entonces no quedó exactamente el final, ¿no? Pero no solemos empezar con el Kahoot. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Para el Kahoot hay que loguearse en algún lugar? ¿O es un link por No, pasar? nosotros les mostramos, o sea, cuando lo lanzamos, tiramos un código, entonces ustedes con ese código, desde el celu, pueden entrar, o desde una página, o desde un link que también les genera Kahoot, pueden entrar y directamente ya van apareciendo, ¿no? O sea, los nombrecitos, cuando están todos adentro, lo lanzamos. Ok. Bueno, si les parece, entonces arrancamos. Ahora sí.
Ponemos a grabar. Y vamos a compartir. Ya estamos para arrancar. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Para la clase de hoy, la intención es poder ver un poquito cómo trabaja Pandas, a ver, ahí está, que nos hagan preguntas y que puedan tener de los videos, y los datos van a ser súper simples, no vamos a estar usando nada muy raro. Entonces, esto es lo único que ejecuté, un par de imports y un par de... Y armé estos datos así, con algunos datos de artistas, álbumes y canciones, ¿no? Algo súper fácil de entender, aparte para no perder tiempo con, bueno, nada relacionado con los datos propiamente dichos, ¿no? Con interpretar los datos. Entonces, vamos a ver qué tenemos. En Music vamos a tener un artista, un álbum, una calificación. Songs era, sí. Y en Songs vamos a tener para cada álbum una serie de canciones indicando en qué álbum está y cuál es el track dentro de ese álbum, ¿no? Ahora, bueno, vamos a ver que no tenemos, los datos son, no puse para nada, no hay nada completo, ¿no? Creo que hay un par de álbumes nada más. Y esta calificación es como una especie de puntuación asignada por los usuarios, pueden imaginarse, ¿sí? Nada más que eso. Entonces, las canciones obviamente tienen, las que están cargadas tienen un número consecutivo, un número de track, y están, creo que, un par completos, y después hay un par de cosas sueltas, como para también ver qué pasa si necesitamos hacer un merge con datos que están de un lado o del otro. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta ahora. Ahora, lo único que hice acá es un head, eso seguramente lo vieron en los videos, que con el head lo que hacemos es ver las primeras, digamos, las primeras 5 filas del data frame, ¿no? O sea, en este caso, bueno, las primeras 5 que nos aparecen son estas, y lo mismo de canciones, las primeras 5 que nos aparecen son estas. Si nosotros queremos entender, o sea, cómo están armadas estas columnas, ¿no? Nosotros podemos hacer un info, podemos ver varias cosas, ¿no? Vamos a empezar haciendo un info. Cuando hacemos un info, nos dice, bueno, ¿cuántas columnas tiene? Son 3, artista, álbum y calificación. 31 not null. Después tenemos que ver, ¿ves? Acá dice range index 31. Eso quiere decir que no tenemos ningún nulo en ningún lado, ¿no? De 31 filas, todas las columnas tienen 31 not null. Eso quiere decir que todas tienen datos. Y nos dice qué tipo de dato es. Para Pandas, cualquier cosa que no esté definida es un object. Podemos tener un datetime, podemos tener un int, podemos tener una variable booleana. Lo que no sabemos qué es, cualquier texto, cualquier cosa que pueda leer, lo va a interpretar como object. En este caso, cualquier string, por ejemplo, va a ser un object, ¿sí? Entonces, muy frecuentemente nos aparecen un montón de objects, aún con datos que nosotros sabemos que es otra cosa. Por ejemplo, una fecha. ¿Por qué? Porque en el momento en que lo lee, no lo puede
interpretar como una fecha a veces un solo valor, no lo interpreta con el formato correcto y entonces ante la duda nos va a decir que es un object. Ahora, parte del trabajo que nosotros vamos a hacer es leer estos datos y ver si nosotros sabemos que hay una fecha, ver cuál es el problema con el formato de la fecha, corregirlo y después castearlo a fecha, ¿no? Porque hay cosas que podemos hacer con fechas que capaz no podemos hacer con objects. Entonces, siempre es bueno hacer este trabajo con los datos. En este caso, porque es súper mínimo el conjunto de datos que estamos manejando, entonces van a ver que no, en realidad no, digamos, los datos están limpios, ¿no? O sea, no tienen nada. Entonces, ¿qué otra cosa? Fíjense, ¿qué otra cosa les voy a mostrar? Fíjense acá, cuando acá decía algo muy interesante, que es que tiene un range index con 31 entries, ¿no? ¿A qué nos referimos con un range index? Esto aparece en los videos, pero por las dudas. Fíjense que acá no tenemos un índice, una columna definida como índice, ¿no? O sea, no tenemos, no sé, al álbum como índice, por ejemplo, de nuestro data frame. Nosotros no tenemos una columna con datos definidas como índices. Podríamos tenerla, pero no la tenemos. Entonces, tenemos estos números que ven acá, consecutivos, ordenando todas las filas que tenemos. Del 0 al 30, como decía arriba, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos range index. Bueno, nosotros, en Pandas, se conoce como range index, ¿sí? Siempre los datos tienen dos índices. El de columnas y el de filas. El de filas puede llegar a ser un index tomando los valores de alguna columna, o sea, para identificar esa fila, o puede, si no existe eso, va a ser un range index. Pero siempre vamos a poder identificar una fila, ya sea por un valor o por la posición que tiene, o sea, la fila 8, ¿sí? Y ese índice comienza a contar desde 0. Entonces, después vamos a ver, pero nosotros en todo momento vamos a poder identificar cualquier elemento por fila columna, ¿sí? Con la columna, con el nombre de columna, que es un column index, se llama así, y con la fila, que ya sea que tiene un index, o si no, lo vamos a hacer a través de un range index, que es lo que, bueno, cuando no hay un índice creado, identificado, usa para indexar esa fila. ¿Esto se entiende? Sí, Patricio, pregunten en directo, sí, porque no se preocupen, interrumpan y pregunten. Ok, hola, buenas tardes. No, quería preguntar si el índice, cuando es una columna, el valor tiene que ser único. Tipo, no, supongo que no puede haber dos filas con el mismo valor en esa columna. El tema es que o sea, no te va a dar un error, no lo vas a poder usar para identificar. Si querés, ahora podemos probar, mira. Ahora lo probamos para que vean qué es lo que pasa. Lo que pasa es que no, o sea, si yo elijo, no sé, la calificación o el artista, no va a servirme para identificar una única tupla, porque voy a tener más de una. Ahora, permitir definirlo te lo va a permitir definir. Es algo así, ¿sí? Okay. Y si intento acceder, si establezco, por ejemplo, el artista, e intento acceder a Taylor Swift. Sí. ¿Me va a devolver todos o me va a devolver el primero que encuentre? Bueno, ahora vamos a probar con log y cómo funcionan los índices para levantar datos. Así que ahora jugamos un poquito con eso y lo van a ver. Mirá. Ok. Mirá, van a empezar. Supongamos, ¿cómo hacemos? O sea, cuando yo lo leo, a menos que yo le indique que un data frame tiene un cierto índice, no va a definir un índice, ¿sí? Porque no va a saber cómo. Yo le puedo decir cuál es el índice, pero si yo no le estoy diciendo nada, lo va a leer y va a numerarme
las filas con el número de fila, básicamente. ¿Sí? Ahora, eventualmente yo podría, por ejemplo, decir, bueno, vamos a generar en Music un índice y acá, bueno, ¿por qué lo queremos generar? Podemos generarlo primero por el número de álbum, generémoslo, que es posiblemente, digamos, lo que en este punto, con los datos que tenemos, pueden existir 2 álbumes de distintos artistas que se llaman igual, eso no, pero con los datos que tenemos en este momento es único, ¿no? Entonces, esto me va a generar esta estructura. Vamos a tener el álbum, que lo va a tomar como clave, y me va a generar artista, calificación para cada álbum, ¿no? Si se Perdón que fijan... interrumpa. Sí, sí. Este caso es como que se vuelve lo que vemos en base de datos como una primary key. Bueno, lo que pasa es que la primary key vos tenés como condición un montón, tiene que cumplir que sea única, ¿no? En este caso no. En este caso puntual lo es, pero digamos que No es necesario. Claro, podría no serlo, pero en este caso puntual sí lo es, digamos, ¿no? Pero porque nosotros sabemos, pero podría haber 2 artistas que tengan no sé, AJR tiene un álbum Infinity, podría haber otro que tenga Infinity, ¿sí? Un álbum, digamos, no hay nada que nos garantice, es como tomar un nombre propio como clave, no hay nada que nos garantice que realmente sea único. Podría haber 2 personas que se llamen de igual forma, ¿no? ¿Te puedo hacer una consulta? Sí. Claro, utilizaste setIndex para setear el índice, o sea que si es que ya había un índice previo, lo pisa. No es como que lo agrega o algo parecido. O no funciona, es que ya tenía un índice. Ahora probamos a ver qué pasa si hay un índice previo. Pero sí, igual de hecho, en este caso no hice nada, porque no lo guardé. Sí, fíjense que yo hice esto, ¿no? Pero si yo agarro y hago... Sigue sin el índice. ¿Por qué? Porque para que me modifique el data frame que yo tengo que ponerle in place igual true. Y recién ahí lo tengo modificado. ¿Sí? Si yo no le pongo el in place, hay varias operaciones en donde si yo no pongo el in place, lo que en realidad va a estar haciendo es simplemente nada, mostrarme por la salida, digamos, la estructura que estoy generando, pero no está modificando lo que tengo. Sí, entonces, pero nada, eso es al margen, ¿no? Sí, te puedo hacer 2 consultas. La primera, entonces, ¿eso podría tomarse como otro data frame? Entonces, literalmente podría guardármelo como si fuese una copia, pero que sí tiene... Totalmente. Yo podría asignarlo a otra cosa. En vez de hacer no sé, a ver. Ahí hice un reset index, ¿no? Ahí volvemos a cómo estábamos. Con lo de recién, ¿no? Entonces yo acá tengo esto. Si yo ahora le hago un set index por artista y no lo quiero modificar, lo puedo hacer así, por ejemplo. Y se lo asigno a este. Y
cuando Music by artista va a tener el índice, pero Music va a seguir siendo lo que yo tengo original. Este es otro, Vale. ¿sí? Otro distinto, el que generé. Vale, la segunda pregunta era si es que podía ser un índice compuesto por varias columnas con, no sé, una lista de nombres de columnas o algo parecido. También podemos hacer eso, por supuesto. Mira, primero déjame ver una sola. Mira, podemos... a ver, esperemos un segundo. Mira, por ejemplo, lo que pasa es que vos tendrías que en este caso... Mira, vamos a no hacer mucho lío. Hay que pasarle una lista en ese caso. Entonces tendríamos que poner artista. ¿Y cómo era? Algo. Y ahí tenemos un índice por 2 columnas, ¿sí? Le tenemos que pasar una lista con las columnas que nosotros queremos usar para, bueno, para nuestro índice, ¿no? Sí. Eso nos resolvería, suponiendo que no hay reediciones, el tema de que podría haber 2 álbumes con el mismo nombre, ¿no? A menos que, bueno, un mismo artista lo tengan. Pero bueno, supongamos, no sé. Tengo otra pregunta. En base a que tengo un índice compuesto, ¿puedo utilizarlo para buscar una tupla, lo que sea, o una fila, solo teniendo uno de los valores de... ¿Sabes qué? Creo que eso no. Porque en realidad vas a necesitar el otro elemento. Ok, entonces solo puedo utilizar un índice compuesto si es que tengo todos los valores de la columna. Claro. De las columnas, ok. Vale, Claro. gracias. Pero bueno, o sea, igual te puede servir. Fíjense que el orden en que yo lo pongo indica cuál es el, digamos, tiene importancia, ¿no? Si yo lo listo al revés, lo toma al revés, digamos. ¿Sí? ¿Qué significa que lo tome al revés? Claro que si yo pongo álbum artista, me va a poner primero álbum y después todos los posibles artistas que tienen ese álbum. Ah, ok. Y Vale. si pongo artista álbum, me pone el artista y después todos los álbumes dentro de ese artista que tienen ese, bueno, o sea, todos los álbumes que tiene ese artista, ¿no? A eso me Profe, refiero. una consulta. Sí. ¿Y si a su vez querés ordenar por alguna característica de ese artista, se puede o...? ¿Cómo que? A ver, decime, pues no sé si te entendí. Y como que ahí se agrupó primero los de Taylor Swift, pero si quisiera agrupar con otro orden, digamos. No, esto va a ser... No, sí, hay un orden, pero es otra historia eso. Esto se ordenó así, pero lo que pasa es que lo que pasa es que estaban así, o sea, no tienen que pensar en el orden de los datos. Es como que podría ser, a menos que yo los ordene a propósito, no tienen que especular con el orden de los datos, ¿sí? Para ustedes son datos, tómenlos como digamos, como datos que se acceden de alguna forma, pero no especulen con el orden que tienen los datos, a menos que hagan un orden, porque si no podría tener cualquier orden. O sea que sería indistinto donde estén, digamos. Sí, exacto. Sí. Ok, gracias. Exacto, como que no lo piensen como que está primero uno y después otro. A menos que, por ejemplo, quieran ordenar algo, ¿no? Pero eso es otra historia. Sí, te iba a pedir, ¿será que pues si puedes mostrar los resultados de cómo
qué sale cuando pones las columnas al revés al setear el Ah, índice? sí, eso. Gracias. Ponemos. Así. Como acá hay uno solo, nos va a aparecer, pero si yo, no sé, supongamos, vamos a hacer alguna cosa rara acá. Vamos a tocar un poco aprovechando que estamos Y capaz si no podés agrupar por calificación y también va. Sí, podría poner. ¿Dónde me quedé acá? Podría poner calificación artista. Entonces tengo. A ver. Pero a ver qué me hizo. Está bien, porque en realidad, fíjense que como el orden no le den importancia, ¿no? Pero fíjense que como lo que me está mostrando son las tuplas en cómo estaban, con las claves que tienen. Estas dos estaban juntas y tenían clave 4, por ejemplo, son estas de por acá. Estas dos me las muestra juntas, pero no es que me las ordena. ¿Sí? Porque en realidad los datos no tienen un orden a menos que yo se lo dé a propósito. Así que por eso les decía que no le presten tanta atención a cómo están ordenados entre... Claro, eso sería, ahí no sería como un group by, digamos. No, es otra cosa. Un group by es otra cosa. Claro, Es claro. completa. Por eso digo, group by es otra. Esto solo genera un índice, no nada más que eso. No, Está bien. no es eso. Te hago una pregunta ya que Sí. estamos. Lo estaba googleando a ver si lo entendía, pero no lo sigo sin entender. El in place true. Sí. ¿Qué diferencia hay si no lo haces? Si no hago nada y no lo asigno a nada, lo muestra y ahí como me lo mostró, quedó. No me sirve, o sea, no lo tengo para no me quedo con eso. Si yo hago un in place true, me modifica el data frame que estoy trabajando. Y si yo lo asigno, me genera otro data frame con lo que yo acabo de hacer. Está bien, o sea, si no pones in place true es solo para mostrarlo y si pones in place true te modifica todo el data frame. Sí, a menos que yo, por ejemplo, no lo ponga, pero lo asigne. Puedo asignar la salida a otro nombre y entonces eso voy a tener otro data frame con otra estructura. ¿Sí? Pero nada más que eso. Está bien. ¿Qué más? ¿Qué les quería mostrar? A ver, paren. Vamos a volver a... Quiero no irnos por las ramas. O sea, después volvemos al tema de acceso. Pero bueno, quiero mostrarles más de la estructura, ¿no? Del data frame. Nosotros tenemos varias cosas que nos permiten ver cómo está estructurado. Eventualmente podemos necesitar saber cuántas filas tiene, cuántas columnas tiene, cuántos elementos tiene, cuántos nulos tiene, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos varias formas de hacerlo. Podemos hacer un shape. Nos va a decir cuántas filas y columnas tiene. Por ejemplo, podemos hacer un size, que lo que me va a decir es filas por columna, o sea, cuántos elementos tiene en este caso. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer un len, que me va a decir cuántas filas tenemos en el len. Incluso podemos hacer un memory usage. Y me va a decir qué está usando de memoria. En realidad acá tenemos
O sea, esto podría llegar a servirnos eventualmente. Acá, digamos, tenemos una cosa muy chiquitita, ¿no? Pero eventualmente si nosotros queremos, no sé, hacer alguna cosa, podría llegar a servirnos saber cuánto está ocupando de memoria o si tenemos algún elemento de golpe, hacer una categórica, quieren y comparar si eso ahorra o no, por ejemplo, espacio, nos sirve. Lo otro que podemos hacer es un count. Fíjese que el count tiene algo interesante, que lo que hace el count es contar cuántos valores no nulos. Entonces, si nosotros tenemos nulos, el count nos va a dar distinto a lo que nos puede llegar a dar digamos, el size y el length, ¿no? O sea, si yo hago un count y un zoom, me dice cuántos elementos no nulos tengo en total en el data frame. Fíjense que todas estas salidas, esta que usamos y la del count, me está devolviendo una serie, ¿no? Que es el otro elemento súper importante que tenemos, que manejamos dentro de Pandas. Nosotros, en general, vamos a tener o data frames o vamos a tener series. Un data frame, en realidad, se puede ver como un conjunto de series, o mejor dicho, una columna es una serie. Se puede ver como una serie. Si yo agarro y me fijo, no sé, supongamos... bueno, ¿cómo acceder a una columna? Yo puedo poner music y poner, por ejemplo, álbum. Y esto es una serie con todos los elementos, con 31 elementos básicamente, que son todos los elementos que tenía en la columna álbum. También puedo hacer lo mismo si yo quiero, en vez de ponerlo expresado de esa forma, ponerlo con punto. Y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Hay mucho que es en cuanto a gustos, ¿no? O sea, hay cosas que según como ustedes se acostumbran a trabajar, digamos, no hay problema. Pero si yo tengo nombres en los blancos de los campos, que a veces pasa, tengo que hacerlo de esta forma, ¿no? Porque no puedo poner punto, álbum, espacio a otra cosa, porque no me lo va a tomar, así que tengo que sí o sí hacerlo de esa otra forma. Eso como forma para que vean, pero en realidad si no, lo pueden manejar como a ustedes les quede más cómodo. Si yo quisiera, por ejemplo, a ver... otra cosa que es muy útil cuando estamos primero analizando cosas es poder analizar si tengo valores nulos, ¿no? Entonces, el isNull, fíjense que también me devuelve una serie. Me devuelve una serie booleana, en donde va a decir true si es nulo y false si no lo es. En este caso, nosotros ya sabemos que tenemos... Que no tenemos nulos, ¿no? Tenemos 31 elementos en cada uno de las columnas. Entonces no tenemos valores nulos, ¿sí? Pero podría llegar a tener nulos y acá poner true las veces que yo quiera, o sea, que yo detecte un nulo. Entonces, de esta forma, si yo quisiera contar cuántos nulos tengo en una columna, por ejemplo, yo podría hacer un zoom. En este caso me va a dar 0, porque no tengo nulo, pero el true va a contar como 1, el false va a contar como 0. Si yo sumo el resultado de un isNull sobre una columna, me va a devolver la cantidad de nulos que tengo en esa columna. Ahora, ¿a alguien se le ocurre cómo hago si quiero ver cuántos nulos tengo en el data frame? ¿Cuántos nulos referente a cuántos campos nulos en total? Claro, en total, en todo un data frame. ¿Cómo tendría que hacer? Con lo que acabamos de ver. Le sacás, o sea, calificación y los corchetes, quizá. O dejar los corchetes vacíos. Le sacamos calificación y los corchetes. ¿Alguien se arriesga a decir qué estructura me va a devolver esto?
Yo creo que tenés que meter 2 zooms ahí. Pues te va a devolver una matriz, si no el if null. Bien, fíjense, si yo hago esto, me va a devolver una serie en donde voy a tener un contador por columna. Para cada columna me va a decir cuántos nulos tengo. Si yo lo que necesito es ver cuántos nulos tengo en total, en realidad lo que tengo que hacer es un segundo zoom para sumar los totales por columna con un total general. ¿Se ve? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? O sea, el primer zoom. En algún momento me muteé, no sé por qué. El primer zoom es para la fila. O sea, Exacto. ¿cómo era? Sí. Exacto. El is null es más. Mira, vamos a hacer. El is null me va a devolver un data frame con igual estructura que el data frame que yo tengo, o sea, va a tener 3 columnas y 31 filas, o sea, de 0 a 30, que va a decir true false según sea o no null. Nada más. Si yo hago un primer zoom, me va a sumar por columna el total por columna. Si yo a eso quiero saber cuántos hay en total, tengo que hacer un segundo zoom para ver el total por fila. ¿Se Claro. entiende? Una pregunta. Sí. No llegué a escuchar bien lo que hacía el size, pero puede ser que también podemos calcular la cantidad de nulos con size menos count del data frame. Mira, ahí te voy a... mira, en realidad el size estoy casi segura que te va a tomar elementos, no nulos. El count sí. El count te toma valores, pero sí. Si vos haces la diferencia, también la podrías calcular. Sí, okay. Tenés razón, sí. Sí. ¿Se entiende lo que... ¿El resto entendió lo que preguntó él? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Esa sería la forma más, o sea, sería la forma más fácil de hacerlo, hacer 2 zoom. En realidad, cuando, o sea, hay cosas que podrían ser distintas en cuanto a performance y demás. En este caso, esto es realmente mínimo. O sea, si ustedes ordenan todo para obtener un valor, nosotros les vamos a decir, no ordenes todo para obtener un único valor. Ahora, esto es realmente a gusto de cada uno. Es de esas cosas que uno puede elegir según lo que le parezca más cómodo. ¿Sí? No hay así una recomendación más que lo que les resulte más intuitivo, si se quiere. A ver, ¿qué más? Yo tenía una pregunta de algo que no habían terminado de entender por los videos. ¿Puede ser? Sí, decime, por supuesto. No había terminado de entender cómo funciona del todo la selección. Recibe una serie que es como recibe una serie de booleanos, ¿no? Como una lista. Vos decís para usar una serie booleana para filtrar, por ejemplo. Sí, pero me refiero a que, por ejemplo, hacer music.isNull, o sea, music entre corchetes el nombre de una columna y hacemos .isNull como una condición, devuelve una lista o una serie también eso. Sí. Así que eso se puede usar para hacer una selección. Sí, vos decís, por ejemplo, a ver, déjame pensar cómo podemos... hacer para...
Mira, vamos a ver lo siguiente. Supongamos que yo quiero... Mira. Podríamos tomar, a ver qué, para que ya me olvidé que nos quedó acá. Por ejemplo, las Sí, calificaciones que sean calificación. Sí. mayor, por ejemplo. Sí, o podemos menor. hacer music, no sé, calificación. Sí, estaba pensando cómo que mayor a 4, o sea, que nos muestre, mayor a 3, que nos muestre los 4 y 5, ¿no? Esto me va a dar una serie booleana, ¿no? En base al index original. En base al orden, el original. orden fila por fila. Si yo agarro, miren, esperen un segundo. No sé por qué le puse acentos. Un instante de no pensar y puse los nombres con acentos. O sea, que respeta el orden Mira, original. exacto. Entonces vos tenés, fíjate, el 0 es 5, el 1 es 4, el 2 es 4, 5 y después el 4 es 3. Entonces así que los primeros 4 van a ser true y false. True, 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 false. El 8 es 3 otra vez. Entonces vamos para abajo. Tenemos true, 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 true. El 4 es false. True, 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 true. El 8 es false. O sea, respeta el orden en donde, o sea, el orden que de cada tupla, ¿no? Y me devuelve una serie. Esto yo podría decir, no sé, filtro, le vamos a poner, porque si no pongo filter se va a confundir con el filter, ¿no? Entonces, yo a esto podría hacer un music y pasarle el filtro y se va a quedar con los que eran true, ¿sí? Entonces, estoy usando una serie booleana que generé con una, bueno, acá arriba, ¿no? Con una condición que yo quería, y después se la estoy pasando al data frame, y me va a mostrar los que son true. Ok, entiendo mejor. ¿Sí? Sí, sí. Me va a mostrar los que son true. ¿Por qué yo le estoy pasando esto? Obviamente me va a mostrar, si yo podría ponerle acá, lo que pasa es un chino, ¿no? No vamos a, bueno, me estoy metiendo en un berenjenal, pero no por, yo le podría poner true. No me acuerdo si... Creo que directamente no hace falta Sin los cositos, creo, ahí pone. Sí, directamente. Ah, sí. Creo que eso ya es muy a lo bruto. Claro, yo podría ponerle a mano así 31 y me va a decir, me va a mostrar los que yo le indique acá con true, por decirlo. ¿Sí? Que después, ya veo que, a ver cuántos tengo acá. 2, 3, 4, 5. Oh, ya nos metimos en esto, lo vamos a hacer. 10, 15, 20, 25, 30. Y acá le vamos a poner false en el último. Esperen que Si la lista fuera menor, asumo que te tiraría error, ¿no? Sí, tiene que ser los elementos exactos. Y bueno, y ahora tendríamos que ver, porque empecemos a chequear. Empezó el 0 true, 1 false, después true y true, que son 2, 3. Después viene un false, que es el 4, 5 true, 6 false, 7 true, 8 true, 9 false, 10 true, y bueno, créanme que el resto sigue bien. Pero se dan cuenta, ¿no? En realidad lo que yo estoy haciendo en esto es, le paso, tomo los true false, que es una serie, y que acá le estoy generando una serie a mano, y le estoy diciendo cuál mostrar y cuál no. Esto lo podemos usar para 1000 cosas. 1000 cosas porque, bueno, porque podríamos aplicar condiciones, podemos después decir si tal y tal otra, que cumpla una cosa, que cumpla otra, o sea, combinar 1000 opciones, ¿no? Pero básicamente, de esta forma yo le puedo indicar, ya sea, bueno, generándolo con un sentido o incluso a mano, porque obviamente no distingue, ¿no? Cuál es,
cuál es el sentido de lo que tengo acá. Lo importante es que con una serie booleana yo, que tenga igual longitud que la cantidad de filas que tiene mi data frame, yo puedo usarla como filtro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, se entendió perfecto, gracias. Sí, fantástico. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a ver, ¿qué más podemos...? Tengo una pregunta que te iba a hacer al principio, pero preferí no preguntar. Vos cuando, o sea, apretás Control M para computar, por así decir, o Enter. Porque yo en el Colab aprieto Enter y me agrega filas. Mira, podés hacer... Voy Voy a darle a la flechita, obviamente. Claro, sí, pero quisiera saber... Yo hago Control Enter. Lo tuve que hacer lo tuve que hacer recién para pensar a ver qué era lo que estaba haciendo. Pero sí, yo hago Control Enter. Está bien. ¿Sí? Pero, digamos, sí. Está bien. Eso a gusto, ¿no? Pero sí. A ver, ¿qué más tenemos? A ver, habíamos generado... ¿Cómo se llama? No sé cómo llamarte esto. Habíamos generado este Music by Artista. Vamos a ver lo que es un lock. El lock nos sirve para acceder, ¿no? Podemos usar una condición, podemos usar lock y lock nos van a permitir usar condiciones, nos permiten usar número de fila, los nombres de las columnas, números de columnas, las 3 primeras columnas, las 2 primeras filas, ese tipo de cosas. La verdad, podemos identificar un elemento específico, podemos quedarnos con un subset de cosas. Es bastante flexible y nos permite hacer varias cosas, ¿no? Para empezar, lo primero que vamos a hacer, y para que no nos quede cortado el tema, es acceder por un índice que generamos, ¿no? En este caso, como la clave no era única, yo les había dicho, dejarte va a dejar hacer, lo que pasa es que no va a permitir, o sea, después no nos sirve para identificar una sola fila. Cuando nosotros tenemos más de una fila con igual valor, nos va a listar todos. ¿Sí? Si nosotros lo hiciéramos por álbum, en este caso nos estaría listando uno solito, porque, bueno, nuestros datos súper mega reducidos que estamos manejando, tenemos uno solito. Pero bueno, para que ustedes vean que se puede acceder, ¿no? Por el valor clave. Si yo quisiera, por ejemplo... Acá, perdón. Sí. Acá no solo te busca por los artistas, sino, por ejemplo, si es un álbum que se llama The Taylor Swift, también te lo sacaría acá. No, si yo lo pongo así, te toma la clave. Si yo solo quiero, por el índice. Sí, porque no es que busca ese valor en todas las columnas. Lo busca sobre la columna índice. Ok, Sí. gracias. En este caso, lo busca sobre la columna índice, no es, digamos, si lo uso de esta forma. Si yo quiero, por ejemplo, siempre le tengo que indicar en realidad en dónde buscarlo. No puedes decir que haya en algún lado. Pero si yo quisiera, por ejemplo, no sé, hacer... el lock permite hacer muchas cosas, ¿no? Si yo quiero hacer, por ejemplo, sobre music, artista, le puedo poner que contenga alguna cosa, y yo acá tengo, y el lock, todo esto
tiene un segundo elemento, que es que acá yo le puedo indicar qué columnas quiero que me muestre, ¿no? En este caso yo le estoy diciendo que son todas. Me va a mostrar todos los que en artista tengan dos es juntas. En este caso me va a mostrar The Weeknd y Ed Sheeran. ¿Se ve? Porque lo que hace es una búsqueda de string. Acá sí es una búsqueda de string, pero le tengo que indicar en qué columna. No es en cualquier lado. Si tuviera un álbum con 2E, no, porque acá lo estoy buscando solo y exclusivamente sobre artista, ¿no? Perdón, esto para... Perdón, me perdí. ¿Para qué servían los 2 puntos? Es como para marcar el lugar que en este caso muestra todo. Si yo quisiera, por ejemplo, en vez de mostrar todo, yo acá podría hacer una selección y proyección al mismo tiempo, si se quiere, si lo quieren ver entero. Puedo quedarme con filas y columnas, ciertas filas y ciertas columnas en la misma operación. Por ejemplo, yo acá le podría llegar a decir que me muestre artista y álbum. Nada más, pero no me muestre la calificación. Entonces me va a mostrar todos los que tienen 2E en artista y me va a mostrar puntualmente 2 columnas, artista y álbum. No me va a mostrar, en este caso, calificación porque no se la pedí. Ok, también tengo otra pregunta. Respecto al primer elemento que está dentro de los corchetes, ¿esto sería como una serie que vos le pasás y le decís, quiero todos estos? O sea, si es que yo le pongo algo de otra cosa, de otro data frame que yo ya he seleccionado bajo otra condición, lo que sea, y estoy buscándolo, y quiero buscarlo a través de log, porque sé que es que tiene un índice. Y sé que, digamos, por ejemplo, todos esos valores están en el data frame en el que lo estoy buscando. ¿También podría? ¿O necesariamente tengo que utilizar music, que en este caso es el data frame en el cual estoy buscando, para obtener los valores que estoy buscando? Esto me decís en este caso, sobre music me voy a quedar los que en la columna artista de music tengan esto. Sí, o sea, mi pregunta es que le puedo pasar... Acá no se me ocurre escenario en donde pueda estar bien. Vos acá lo que le indicás es qué columna y qué condición. Entonces, fijar una columna de otro data frame no sé si es que no te estoy entendiendo la pregunta o que no me parece que haga sentido, capaz, no sé. Si tenés un ejemplo puntual de qué cosa querrías hacer, capaz podemos verlo. No tanto para qué es lo que quisiese hacer, sino para entender cómo funciona, o sea, cómo lo estás redactando. Se supone que lo primero es una serie, lo que le estás pasando es una serie. Yo podría guardarlo en una variable, ponerle y luego ponérsela ahí. Esto primero es condición sobre filas y esto segundo es condición sobre columnas. El primer elemento antes de la coma me marca qué condición necesito sobre las filas. Podría yo acá poner 2 puntos y simplemente mostrar todas las filas, ¿sí? Y quedarme con 2 columnas, por ejemplo. Pero para poner una condición sobre una fila, tiene que ser una fila del data frame que estoy usando. Eso es lo que no se me ocurre, al menos a mí, un escenario en donde tenga que usar una columna de otro data frame en esta parte de la condición. Entonces acá yo le estoy diciendo, no sé, si tengo datos no sé, le podría decir lo mismo que habíamos hecho antes, podría decirle tal que la calificación sea mayor que tal cosa, por ejemplo. Ok, entonces eso también sería, si lo ejecutas abajo, sería una serie de trues y false, ¿verdad? A ver, esperen un segundo. Perdón, tenía el perro enojado con alguien que había pasado, no importa, pero no nos escuchaba. Me decías, Leticia, perdón.
Sí, no hay problema. Que si es que vos seleccionas eso, la primera condición, lo que ahorita estaba seleccionado, y lo ejecutas abajo, también te sale una serie con puros trues y false, datos como haya, como filas hay en el data frame, ¿no? Por ejemplo, vos decís así, claro, vos, mira. O sea, exactamente lo que está arriba, pero como que sin el envolvente de log y así. Ahí creo que te sobra un punto, por si acaso, antes de artista. Ah, sí. Sí, eso estén atentos, porque yo me especializo en escribir, en tener typos. Cosas de las cuales uno no necesariamente... Así, ¿ves? Ahora, si vos acá usaras otro data frame, a menos que tenga igual estructura y se corresponda lógicamente las posiciones con el data frame sobre el cual estás aplicando este filtro, no tendría, ¿entendés? No, es difícil que tenga sentido. Tendría que tener, por ejemplo, otro data frame en donde vos sepas que tiene la misma correlación de secuencias para que una condición en un data frame te sirva para filtrar en otro. Es como que tendría que ser una situación muy particular. Ahora, vos acá le podés pasar cualquier cosa, mientras que lo tome como, o sea, cualquier condición en ese sentido. Lo que pasa es que, ya te digo, no sé exactamente en qué situación podrías hacer esa mezcla. Sí, no, más que nada era para entender. Otra pregunta. Sí. Supongo que también importa el orden, ¿verdad? O sea, si es que lo reconoces por el Nosotros tenemos tamaño. que pensar, nosotros tenemos que intentar pensar las cosas sin pensar en un orden. Me refiero de los parámetros, por si acaso. No, el orden de los parámetros sí importa, sí. Vale, genial. Sí, el orden sí. No, pensé que me hablabas del orden de los datos. Los datos pensemos que a menos que nosotros los estemos ordenando, están en algún orden, pero no sabemos en cuál, ¿sí? Porque, y hay que tener mucho cuidado con lo que uno ordena, porque eso es mega costoso, ¿sí? Entonces tampoco es que uno pueda andar ordenando así alegremente cosas. A ver, vamos a ver si seguimos. Bueno, otra cosa interesante que podemos ahora, si nosotros Pandas tienen muchas cosas que cuando se pongan a jugar se van a dar cuenta que después combinándolas de repente sirven para resolver problemas que si uno tiene que construir a mano, capaz es mucho más costoso y tarda un montón, ¿no? Por ejemplo, si nosotros necesitáramos saber, no sé, cuántos álbumes tengo de cada artista, yo podría decir, bueno, agrupo por artista y cuento, ¿no? Por supuesto, eso lo puedo hacer. Ahora, yo también, por ejemplo, puedo usar un value count. Pandas tiene un value count que lo que nos permite es saber cuántos elementos tengo de cada uno, ¿no? Entonces, si yo tomo la columna artistas, por ejemplo, y hago un value count, me va a devolver cuántos tengo de cada artista. Y fíjense qué otra particularidad tengo acá. El value count me dice aparte cuál es o sea, me lo da ordenado por cantidad, ¿no? Dentro de esta cuenta que hace. De esta forma, si yo tengo que hacer un top algo, por ejemplo, yo podría hacer un value count. En vez de agrupar, ordenar y después quedarme con los n primeros, yo puedo hacer un value count y un head de 5 y con esto hago el top 5. ¿Se ve? Y no tengo que estar agrupando, ordenando y ese tipo de cosas. También tenemos otra cosa que se llama en el largest. Y yo le puedo pasar
una cantidad, ¿no? Entonces, pero acá esto va a evaluar el valor que que tiene un cierto campo, ¿no? Entonces, pero si yo quisiera tomar, no sé, los 5, no sé, las 5 calificaciones mayores, por ejemplo, podría, por ejemplo, ven acá, dice, es equivalente a hacer un sort y un head, pero más performante. Yo podría hacer un NLArgest de 5 y en vez de estar tomando, ya les digo, un ordenamiento, agrupar, ordenar, contar y todo eso, puedo tomar simplemente los 5 mayores de una columna, los 5 mayores elementos, ¿no? Por ejemplo, esto sería, no sé, si yo hago así, columns, y le puedo pasar, creo que le puedo pasar así, o si no, es en lista, pero vamos a... se llamaba calificación. Si no, ahí está. Como acá yo tengo, son los 5 elementos con mayor calificación, son los 5 álbumes con calificación mayor, que en este caso son 5. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, si yo tengo que tomar los 5 mayores de algo o alguna cosa por el estilo, yo puedo usar en el largest, también está en smallest, como tal vez... Como un top K. ¿Cómo? Como un top K, como el algoritmo top K, que por eso es más eficiente. Sí, exacto. Te toma los... Pero es top de valores ya calculados. Acá el value counts me cuenta elementos, repeticiones de un mismo valor y me los devuelve ordenados. Entonces yo acá le puedo tirar directamente el head porque sé que me los devuelve ordenados. En el largest o el smallest me toma los valores ya calculados. Entonces tengo que tener una columna con un cierto valor y yo quiero tener, no sé, las 10 tuplas que tienen mayor valor en ese elemento. Para ese tipo de cosas es que me sirve el largest. Pero si yo, por ejemplo, tengo que hacer un top de alguna cosa y ya tengo, implica una cierta cantidad de cuentas, y yo ya tengo en una columna esos datos, con esto lo puedo hacer y me ahorro estar ordenando, ¿sí? Que como ya les comenté y lo van a escuchar muchas veces, evitamos hacer eso, es muy costoso. Tenemos que pensar que trabajamos con muchos datos y no podemos estar ordenando cosas para un lado y para el otro, porque realmente eso nos va a costar mucho, ¿no? A nivel performance. Así que bueno, esta es otra cosa interesante que pueden llegar a hacer. Después, ¿qué más tenemos? Después, si nosotros quisiéramos, así como existe el lock, existe el iLock, en donde nos podemos manejar con los números de filas y columnas, ¿sí? Entonces, si yo... Perdón que te interrumpa. ¿Sí? Esto de enlarged, solo puedo escoger una columna que sea numérica, ¿verdad? ¿Sabes que no me acuerdo? A priori, no se me ocurre para qué lo usaría, pero... ¿Alfabéticamente? Sí, te da error directamente. Pero por el Minimax te deja tomar objects. Ok, Sí. vale, gracias. Sí, no, por favor. Bueno, entonces el iLock nos permite identificar, también vamos a tener 2 elementos, fila, columna, separados por una coma, pero en vez de poner condiciones, lo que vamos a marcar son números. Si no tengo que poner nada, le pongo los 2 puntitos y, por ejemplo, si yo hago un 2.2, lo que vamos a mostrar son todas las columnas menores al
este número que yo indico, o sea, me va a mostrar la columna 0 y la columna 1, o sea, las dos primeras, ¿no? En este caso. ¿Sí? Y como no puse ninguna condición sobre este, me va a mostrar todas las filas. Para las filas me muestra todo, pero para las columnas no. ¿Sí? Si yo quisiera, podría hacer lo mismo con las filas. Puedo poner 2.3 y adivinen qué va a pasar. 0, 1 y 2 filas y 0 y 1 columnas. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo jugar con estas cosas como para decir, bueno, quiero ver las 3 primeras filas, las 4 columnas, y bueno, y así indicarle lo que quiera, básicamente. Tengo varias formas de hacerlo. Entonces, fíjense ahora qué pasa si yo pongo... Ahí. ¿Ven? Le puedo pasar una lista y le digo exactamente qué filas me interesa ver. De igual manera, como se imaginarán, yo podría hacer 0 y 2, indicarle los números de columna que me interesan ver. ¿Sí? Vamos a hacer otro más, así no se nos voy modificando siempre sobre el mismo. Supongamos que me quedo con las 4 primeras filas y al igual que antes hacíamos, yo puedo ponerles true, false, true. Que básicamente es como poner 0, el 1 no y 2 sí. ¿Sí? Yo les muestro variantes. Estos van a haber distintas formas de poder acceder a los datos, ¿sí? Pero bueno, como para que se den cuenta de que en realidad pueden hacer, no les voy a decir cualquier cosa, pero pueden hacer muchas cosas. Realmente pueden hacer muchas cosas. Lo ideal es que puedan probar y empezar a jugar como para familiarizarse con la lógica, ¿no? Con cómo son los distintos comandos, qué devuelven, cuál es la lógica, cuándo devuelve un data frame, cuándo devuelve una serie, y así se van como que adueñando un poquito de pandas, porque en el TP lo van a necesitar usar. Y después lo usan de la forma en que les resulte más cómoda, siempre teniendo en cuenta, sobre todo la lógica, ¿no? En no hacer cosas de más o no hacer operaciones que son muy costosas y que se puedan evitar. A ver, ¿qué más? Vamos a ver un group by, solo para que se vayan con una idea de cómo hacer un group by. El group by, bueno, se van a cansar de hacer group bys. Tienen que elegir una o más columnas. Nosotros acá podríamos quedarnos con el artista. Y después tenemos que hacer el group by de por sí. Bueno, me va a devolver una estructura del tipo group by, ¿no? Entonces, el group by de por sí no es que yo voy a decir, bueno, tengo, que no tengo, que no van a acceder, tienen que hacer alguna otra operación, a menos que quieran acceder a los grupos, pero igual, van a tener que hacer alguna operación, ¿no? Entonces, en general, agrupamos para hacer algo, ¿no? Para aplicar alguna operación sobre los grupos, que pueden ser, que en general son cosas que tenemos que hacer dentro de cada grupo en forma repetida, ¿no? O sea, no sé, para cada artista voy a hacer algo, para cada tema voy a calcular algo, y así sucesivamente. Y se pueden aplicar distinta cantidad de operaciones, ¿no? O sea, yo podría decir, no sé, sobre la calificación, por ejemplo, voy a hacer, no, esto así, un min, me quedo, acá me olvidé de usted, ahí,
Te voy a hacer otra pregunta respecto a lo que pusiste. ¿Sí? Vale. Como que también al investigar, o sea, me parece, tal vez estoy mal, que eso no lo mostraban en el video, hacer un group by y luego como, no sé, es como indexar, pero se ve como indexar, pero entiendo que no es como que indexar, porque no es un data frame, lo que resulta del group by. Entonces, había entendido, al investigar, tal vez estoy mal, que era una serie de agrupación o algo parecido. No sé qué se le puede hacer a eso. ¿Solo se le puede hacer alguna función de agregación o hay algo más que se le puede hacer? ¿O qué no se le puede hacer que se le podría hacer a una serie normal? No, en realidad, mira. Ay, no. Si vos no haces nada, devuelve un objeto del tipo group by, ¿no? Pero... Claro. Pero me refería al agregarle lo de calificación, por ejemplo, que es una serie de agrupación o algo así. Bueno, al agregarle calificación, lo que estoy haciendo es quedarme para cada grupo con todas las calificaciones que tiene, ¿no? Pero no es una serie, ¿o sí? Es como si tuviera una como si tuviera una por dentro de cada. Vos tenés que considerar, no es exactamente así, pero tenés que imaginarte como si tuvieras mini data frames, uno por cada grupo, ¿no? Cada grupo tiene una estructura. Eso, mira, supongamos que, a ver, esperen un segundo, me fui acá. Mira, esto supongamos que lo asignamos acá. Y acá le vamos a poner, ¿sobre qué vemos? Artista era, ¿no? Yo puedo obtener un grupo específico que se identifica por la clave de agrupación, ¿no? Y dentro de este yo tengo como una porción del data frame, ¿no? O sea, pero no es... a ver, es un objeto del tipo group by, no es un data frame realmente, propiamente dicho. Pero puedo aplicar ciertas cosas. Por eso es que yo acá puedo decir, me quedo con una cierta columna, por ejemplo, ¿no? Que es lo mismo que si yo lo hiciera sobre un data frame. O con una, o con dos columnas, o lo ordeno, o hago básicamente cualquiera de las operaciones que vimos antes, que hacíamos sobre un data frame, ¿sí? En general, son operaciones que están enfocadas a hacer algo dentro de los valores que comparten, no sé, por ejemplo, en este caso el artista, ¿no? Y en general nos interesa hacerlo para todos, no nos interesa hacerlo para uno solo. Con lo cual, el getGroup lo podemos usar para casos específicos. Lo más común es directamente aplicar una operación sobre, digamos, sobre todos los elementos, o sea, sobre todos los grupos juntos. Porque nos interesa, muy probablemente nos interese saber, no sé, de todos los grupos, obtener algún tipo de valor para después comparar los valores entre los grupos, o algo por el estilo. ¿Se entiende? Eso es lo que en general nos terminamos encontrando haciendo. Pero no quiere decir que no se pueda, no sé, trabajar sobre un grupo específico. Pero en este caso, si quisiéramos uno específico, hubiésemos filtrado
los álbumes de 21 Pilots y directamente trabajar sobre eso, por ejemplo. Vale, gracias. Sí, pero se pueden hacer, digamos, muchas cosas. Lo que pasa es que enfocado a la operación que es, algunas son más probables que otras. Fíjense, acá nosotros le indicamos sobre qué columna y aplicamos 3 operaciones, min, min y max, ¿no? El promedio, el máximo y el mínimo. Si yo quisiera, podría, bien, esto mismo, en vez de hacerlo así, yo decirles, no sé, por ejemplo, sobre calificación, vamos a hacer un min. Y sobre álbum, hacer un count, por ejemplo. Y acá le podríamos poner también una lista, ¿no? de operaciones, o una sola o una lista. El tema es que entonces acá nosotros vamos a tener, para la columna esta, tenemos en este caso una sola operación, que es el promedio. Para la columna esta tenemos otra operación, que es la cantidad, nada más. ¿Sí? Entonces, esta cantidad lo que me está dando en realidad es un size, si se quiere, de la cantidad de elementos que tienen, porque sabemos que todos tienen álbum, tiene valores en todos los elementos, así que me está indicando cuántos álbumes tengo de cada uno de estos artistas cargados, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, agrupar por artista para después hacer un count y quedarnos y calcularlos más, ordenar y quedarnos con los 4 o 5 primeros, ya vimos que no es necesario, porque para hacer este tipo de totalizadores podríamos directamente hacer un value count, como habíamos visto antes, y es muchísimo menos costoso que hacer un group by. ¿Sí? Pero bueno, opciones. Algo que les quería mostrar es que cuando nosotros aplicamos distintas operaciones sobre distintas columnas, nos genera doble nivel de índice. Y a veces es incómodo manejarse así, ¿no? Entonces yo podría... ¿Esto estás refiriendo a Reset Index en este caso? No, les voy a mostrar algo más. Yo podría, por ejemplo, mostrarles, asignárselo a alguna estructura, ¿no? Y hacerle un aux.columns y pasarle los nombres. En realidad esto lo puedo hacer con cualquier data frame, ¿no? Le puedo pisar los nombres de columnas, pero en este caso hace capaz más sentido. Entonces vamos a ponerle bien de calificación y era el de álbums. Bueno, supongamos. Entonces, si yo ahora veo aux, tiene las columnas renombradas. Entonces, si yo quiero quedarme con una columna, es más fácil, es más cómodo para después trabajar. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes agrupan y calculan cosas, muy probablemente terminen después queriendo reacomodar un poquito y renombrar algunas cosas, y eso es útil, ¿sí? Así que tengan eso en cuenta, porque bueno, es más fácil, ¿no? O sea, piensen en eso, ¿no? También se pueden mover columnas de lugar, ¿no?
Bueno, se pueden borrar. Perdón, antes de seguir, Sí. funciona de la misma forma con rename columns, ¿no? Sí, vos podés renombrarlas y podés renombrar una específica. A mí me parece, para estas cosas así que uno calcula, me resulta siempre súper práctico hacerlo así. Pero sí. En general en Pandas tienen varias formas de abordar distintos temas, ¿no? Así que sí. Eso. ¿Te pido es que puedes volver a mostrar cómo se llamaba inicialmente antes de que lo renombres? Ah, sí, claro, fíjate que tiene como dos niveles. Entonces vos es calificación. Es más, miren, vamos a... Eso, perdón, eso es por si haces calification y le pones, no sé, min, average, demás, y te va poniendo varias para y te pone un montón, entonces te queda claro, como acá arriba, viste, que así, pero para cada distintas columnas. Y entonces, si yo acá le hago, no sé... Me queda así. Entonces, es como... Sí, es medio incómodo, me imagino. Estaría bueno desagregarlo. Fíjense cómo se llaman, ¿no? O sea, cada columna es una tupla de la primer columna, el primer nivel y el segundo nivel. Y es incómodo. Entonces es como mucho más fácil renombrarlas para no tener dos niveles en las columnas. En cambio, si lo pisan así, acá, por ejemplo, tendría que, como ahora le agregué, le tendría que poner así. Ah, no, me había quedado justo con... Y me queda mucho más fácil de manejar, si no tendría que referirme como tuplas y, bueno, nada. Se empieza como que a enroscar muchísimo más cuando uno tiene que trabajar. Bueno, y les voy a mostrar una última cosa. Y creo que ya por hoy vamos a cortar. Que yo, si se fijan, yo había hecho dos. Bueno, no, les voy a mostrar. Acá. Trabajamos mucho sobre music, pero yo también tengo songs, en donde tengo un par de álbumes con canciones. Tengo algunos en music, tengo varios que no tienen ninguna canción y a su vez tengo acá varios que no tienen ninguna, que no está, tengo acá 3 o 4 canciones que no son de ninguno de estos álbumes, como para que no sean exactamente la correspondencia, ¿sí? Solo a efectos del ejercicio, de poder mostrar cosas. Entonces, si yo quisiera, no sé, supongamos ver, fíjense que acá tengo las canciones, en qué álbum está, pero no tengo el artista. Si yo quisiera ver en un solo data frame cuál es el artista, las canciones y los artistas, pero juntos para poder trabajar algo que quiera hacer, yo tengo que hacer un merge, ¿no? Entonces vamos a hacer un merge con music, porque es el que nos interesa. Fíjense que yo podrían tener nombres distintos, pues yo le puedo poner left on y el nombre de una columna que esté en songs, le puedo poner right on el nombre de una columna que esté en ¿cómo es? En music, pero obviamente van a tener el mismo dato, pero podría, no sé, a uno llamarse álbums y otro, no sé, álbumes, no sé, podría llamarse distinto, digo, o sea, no necesitan tener una correspondencia con los nombres. Y para empezar, no le vamos a poner nada más. Vamos a ver qué pasa. Fíjense que acá nos generó un nuevo data frame. Esto no se lo asigné a nada, ¿no? Si yo quisiera, lo puedo asignar a algún otro nombre.
pero nos genera un data frame en donde, para empezar, vamos a ver cuántos elementos tenemos. Tenemos 36 elementos. En el de canciones, fíjense, teníamos 39, de las cuales estas 3 no son canciones de ninguno de los álbumes que estaban en Music. O sea, son 36 filas que sí se corresponden con un nombre de álbum de Music y 3 filas que no se corresponden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos armó acá? Fíjense también que no hay ningún nulo. O sea, esto no es un inner join lo que nos hizo, sin ningún parámetro. Nos puso lo que está en ambos lados, ¿no? Las canciones que tienen artistas y tienen que estar tanto la canción como el artista. ¿Se entiende? No entendí para qué es el left on y el right on. Porque son los nombres de las columnas. Yo, no sé, a la columna acá se llama, acá se podría llamar pirulo y yo le pongo left on pirulo, right on alum y Claro, exactamente. con eso conecto. Conecto qué columna en uno con qué columna en otro, junto va a buscar unir el valor, digamos, ¿no? Está bien. Eso es, nada más. Bueno, y lo que les iba a comentar es que yo acá podría poner, por ejemplo, how, y en vez de hacerlo inner, podría poner left, que creo que lo tengo que poner con comillitas. Y si lo hago left, me van a aparecer las 3 canciones que no tienen correspondencia en Music, porque left es este songs, que es el que yo tengo con estas 3 canciones que no estaban. Si yo hago right, me van a aparecer todos los álbumes para los cuales yo no tengo canciones cargadas, ¿sí? Y me van a poner none los valores, bueno, ya sea left o right, los que no están. Si yo estoy forzando left o right, me va a poner none los valores que no tienen correspondencia del otro lado, no en el otro data frame. Si yo no pongo nada, me hace un inner, o sea, no voy a tener nulos, voy a tener los valores que están en ambos lados. ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Puedes un ratito más a lo que habías puesto solo para sacar la captura rápido? ¿Cómo? Perdón. Igual yo les comparto este notebook después. Ah, claro, pero quisiste hacerlo en el momento. Sí, no, sí, ahí subí. Pero no se preocupen que al final, no al final, miento. Cuando subimos el video, dentro de la descripción ponemos el link, ¿sí? Así que eso después lo pueden ver. No pidan permiso para modificar pues la idea es que se hacen una copia para ustedes y juegan libremente con lo que quieren con los notebooks, ¿sí? Pero no les damos permiso para modificarlo para que después el resto lo pueda ver tal cual, ¿no? La idea es que quede como quedó de la clase. Pero se hacen una copia y lo modifican, pero acceden, después les vamos a ir pasando, siempre les vamos pasando todo así, pues si no, copiar código es nada, no es productivo, ¿sí? Bueno, no sé, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? El right, estaba tratando de entender por qué. Right sería sobre music, ¿no? Porque si mergeamos songs y music, songs es left y music es right. Ah, ok, listo. Eso sería. O sea, si lo pusiera al revés, music.merge, y acá pongo song, sería al revés. Es solo como está ubicado, digamos. Pero como está expresado de esta forma, este es left, este es right. Ok. ¿Sí? O sea, ahí te devuelve... Cuando pongo right, me pone todo lo que está en music y
lo que encuentra en Songs como correspondencia. Claro. Cuando pongo left, pone todo lo que está en Songs y su correspondencia en Music y me pone none si no la encuentra. Y si no pongo nada, me hace un inner. O sea que el álbum, el primer álbum no tiene canciones, digamos. Sí, todos estos no tienen canciones. Yo solo puse de este tiene, fíjense que había canciones, hay de 3 nada más, de los que están cargados. Están completos. Estos, está Speak Now, Vessel y Simple Plan. Y después estos son 3 canciones sueltas que puse para que no tengan correspondencia y mostrarles esto, en realidad. Claro, joya. ¿Sí? Bueno, si les parece con esto, vamos entonces a cerrar esta parte. Lo que voy a hacer es... dejar de presentar esto y voy a mostrarles... Ahí está. Esto es muy rápido porque obviamente vamos a poner esto en el chat por si alguno... Ahí está. Esto es muy breve, pero para contarles un poquito de qué viene este primer TP. Van a ver, después con tiempo van a poder leer el enunciado. Nosotros vamos a trabajar con 3 TPs bastante importantes cada uno. El primero vamos a ver Pandas y ISU. El segundo vamos a ver Spark. Y el tercero va a ser de Machine Learning. Por el momento nos vamos a enfocar en el primero. El primero van a tener que hacer cosas de pandas y visualización de datos, que lo vamos a ver la semana que viene, ya. Les iba a decir más adelante, pero no tanto más adelante. Van a tener un conjunto de datos que se lo tienen que bajar de acá. Y fíjense que van a tener definidas. Ahora no hace mucho sentido discutir puntualmente el tema porque ya para eso aparte también van a tener consultas con cada uno con su ayudante y nos pueden escribir por Slack, lo que sea. Más allá de que haya una asignación, las preguntas que son generales de comprensión de enunciado, por ejemplo, y ese tipo de cosas las pueden hacer en Slack abiertas a TP1 o a TP2 o a TP3 cuando toque, y las cosas específicas que son acá, en este caso, está bien si lo resuelvo así, a cada uno a su ayudante, como para evitar compartir resoluciones, ¿no? Pero si tienen consultas generales, las pueden hacer también abiertas, y eso está muy bien, porque en general las consultas son compartidas, así que a la larga la respuesta de uno termina ayudando a varios. Pero bueno, entonces nosotros les vamos a pedir que, bueno, por un lado, van a tener que resolver algunas consultas que nosotros les planteamos. Estas consultas las tienen que considerar como el inicio del análisis, ¿sí? La idea es que puedan hacer un análisis exploratorio de estos datos con pandas, que planteen ustedes también consultas, ¿sí? Y esto se las ponemos como, si se quiere, como inspiración, para que ustedes digan, a ver, ¿por dónde empiezo? A ver si analizo esto, si analizo esto, si analizo esto, y puedan tener una idea más o menos de cómo arrancar, ¿no? Porque arrancar es difícil, pero si resuelven solo estas consultas que están acá, no va a ser suficiente como entrega de TP, ¿sí? El TP no son 4 consultas, y quiero que quede eso claro para evitar desilusiones posteriores. El TP es hacer un análisis exploratorio y entender y lograr, digamos, plantearse las consultas necesarias para entender bien el dataset, ¿sí? La idea es que puedan
sacar conclusiones sobre los datos, que puedan llegar a alguna curiosidad sobre los datos, que puedan encontrar patrones en los datos, que puedan decir, esto se comporta de esta forma, esto tiende a pasar así o tiende a pasar así, en base a lo que ustedes puedan analizar de los datos, usando pandas, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que estas consultas son solo para arrancar, pero si entregan el TP con estas consultas solas, nosotros les vamos a decir, no, chicos, no es suficiente, ¿no? Lo otro que les quería decir es que al principio toma más tiempo del que capaz se imaginan. Sobre todo, no a resolver puntualmente 4 consultas, pero sí todo lo demás, ¿no? Entender los datos, poder plantearse nuevas consultas, poder, no sé, sacar alguna conclusión interesante. Eso toma tiempo, con lo cual no lo dejen, no se dejen estar, porque si lo van haciendo, no es difícil. Si lo quieren hacer en la última semana, ahí sí, se vuelve más complicado, ¿sí? Y va a tener una segunda parte de visualización que, bueno, ya veremos un poquito más en la clase de visualización, pero les vamos a pedir que hagan algunas visualizaciones como para que puedan mostrar datos de forma interesante. Muchas veces ya vamos a ver, mostrar datos en formato de una tabla es muy difícil de entender, es difícil sacar conclusiones, es difícil ver patrones, es difícil, ¿no? De procesar para la mente. En cambio, haciendo una buena visualización se pueden sacar un montón de conclusiones y vamos a ver que hay visualizaciones las hacemos para entender los datos, hay otras que las hacemos para mostrar resultados y las dos son válidas, ¿no? Una capaz es un poco más rústica, la que hacemos para entender los datos, porque en general es para nosotros mismos. Otra, si es para mostrarle a otros, tenemos en cuenta otras cuestiones. Nosotros en este caso, para todas ellas, les vamos a pedir que ciertas cuestiones básicas las tengan en cuenta siempre, ¿no? Labels, títulos, ese tipo de cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver la semana que viene. Y, bueno, acá les habla que van a tener un ayudante asignado, que hay un canal de consultas generales en Slack y que consultas particulares las tienen que hacer a nosotros, ¿sí? Nosotros vamos a poner clases de consultas. Para el TP1 hay una, para el TP2 hay una, para el TP3 creo que ya hay dos marcadas fijas. Eso no implica que esas sean las únicas instancias de consulta. Ustedes nos pueden escribir cuando quieran. Sí tengan en cuenta que capaz, 2 cosas. Por un lado, si nos escriben en cierto horario, capaz estamos trabajando y no contestamos inmediatamente. Y por otro lado, si nos escriben todos la última semana, capaz estamos demasiado hasta las manos. Entonces, si se van repartiendo, para nosotros es como mucho más fácil manejar las consultas con tiempo, ¿no? Y no dejarlos esperando. Y bueno, por último, algunos detalles sobre el formato de entrega y Gradescope. Pueden ir sacando el usuario, después me fijo, creo que en algún lado lo busco y hay un video mostrando cómo hacer para generar la cuenta, o sea, vincular y unirse a la clase nuestra y demás, pero es súper simple, ¿no? Pero después les muestro, les paso el video. Igual eso es recién para la entrega que lo van a necesitar. Y bueno, formato de las consultas y algunas cosas, como para que sea más o menos claro cuál es el espíritu, ¿no? O sea, si solo presentan las consultas que pedimos, no van a alcanzar, ¿sí? Si no se entrega ningún informe, no va a alcanzar, ¿sí? Si hacen cosas que son ineficientes, nos ordenan y reformatean constantemente todos los datos, no va a estar bien, va a perder un puntaje. Y estas son las situaciones en donde a veces nosotros le vamos a decir, bueno, esto, mira, tendrías que cambiarlo. No se realiza limpieza de datos, si vienen nulos, si vienen ceros, cómo van a tratar los datos faltantes, eso es importante, así que eso también lo tienen que pensar, ¿sí? O conclusiones apresuradas o falta de análisis también. Esto para que se den una idea de que no es solo decir, bueno,
me enumeran 4 cosas, hago estas 4 cosas y ya está. Esperamos un trabajo, ¿no? Detrás. Piensen que no hay parciales, así que los TPs realmente pretenden ser el momento de trabajo. Y esperamos que, bueno, que lo tomen de esa forma, ¿no? Sí, consúltame. ¿Cuántas consultas más serían como...? No, mira, no hay una receta. A veces es entender que están... esas son las cosas que le tenés que preguntar a quien sea que te toque de ayudante. Mira, hicimos todo esto. ¿Esto estamos bien? ¿Hago más? ¿Con esto llego? Porque depende. A veces uno dice una consulta, pero vos son consultas que son siempre lo mismo y decís, bueno, a ver, aún, no sé... Esto se los digo y pasa, no porque lo estoy inventando, pero a ver, ¿qué hago? Bueno, un top 5 de artistas, y un top 5 de álbumes, y un top 5 de canciones. Y básicamente son 3 consultas, pero es exactamente lo mismo, porque hicieron una misma cosa y cambiaron solo el nombre del data frame, por ejemplo. Eso no. Entonces, a veces decir tipo 3 es muy riesgoso porque después no van a decir, no, bueno, pero vos me dijiste que 3, estas son 3. No, bueno, en realidad es media. Se entiende lo que digo, pero eso, si lo muestran digamos, al ayudante que les toque, voy haciendo esto, vamos bien, ¿qué hago? ¿Hago algo más? ¿Es necesario? Nosotros los vamos a ir guiando, ¿sí? No se preocupen por eso. Pero lo importante es que mantengan comunicación, que aprovechen y mantengan comunicación con los ayudantes, ¿sí? Ok, ¿y cuándo los publican? ¿Qué cosa? A los ayudantes. O sea, estoy esperando dando la oportunidad que se terminen de anotar en el formulario que hicimos, pero la intención es mañana asignarlos. Joya. ¿Sí? Lo que pasa es que siguen apareciendo 1, 2, ahí se van perdiendo, por eso quería hoy mandar el recordatorio y el aviso de que ya están, digamos, a tiempo de anotarse o no tener ayudante en este punto, a menos que tengan una situación particular, en ese caso nos mandan un mensaje, ¿sí? Pero si no, la idea es asignarlos, así ya, no sé, si no es mañana, el fin de semana ya saben quién es el ayudante. Está bien. Yo estoy como gente me ha puesto, o sea, llené el formulario y puse padrón 0. No, está bien, en realidad para nosotros lo que más nos interesa es saber los nombres para después poder comunicarnos por Slack. Después vemos. Eso no se preocupen. Ok. ¿Sí? Porque tenemos la lista. Lo que pasa que a veces se anota gente que después no cursa, después hay gente que se anota, se agrega y no nos apareció, y hay gente que capaz dice, bueno, yo vengo de oyente y voy a participar y quiero hacer los TPs igual. Entonces, por eso es que siempre les pedimos que se anoten los que realmente lo van a hacer, independientemente de si están ya anotados, si se tienen que anotar, si todo lo demás, y asignamos esos, ¿sí? Ok. Bueno. Una consulta más. ¿Habías dicho si es que esto ya estaba publicado en la página? ¿No está? Ok. Pasé el link. No, pero no sé. Sí, creo que está, ¿eh? Pasé el link por chat recién. Fíjense, si no tienen acceso, lo chequeamos, pues debería estar. Pero bueno, siempre. ¿Sí está? Ok. Si no me avisan. Si cualquier cosa, pues ya, digamos, ya está escrito. La intención es que ya lo puedan ver. ¿Sí? O sea, está el link, pero no está linkeado en la página. Tal vez va por ahí. A la página nuestra, bueno, puede ser. Eso ahora lo chequeo. ¿El link que tienen en el chat les funciona? Sí. Perfecto. El dataset, o sea, le pedí recién acceso de lectores, eso creo que está bien. Sí, de lector. Ahora chequeo porque chequeamos que tenga acceso de lector directo. Está bien. Sí, de lector. Se copian, se bajan sus datos, modifican. No les vamos, todo lo que pidan para escribirse no se los vamos a dar, pero porque bueno, compartido. Si modifican algo después va a generar un problema con el resto, ¿sí? Está bien.
no es de mala onda, para proteger y que siempre todos puedan acceder a los datos. ¿Sí? Lo mismo con los notebooks. Se pidan, o sea, si nosotros lo ponemos para el lector, si piden para modificar, no, la idea es que se lo copien y lo modifican en su copia. ¿Sí? Pero bueno. Entonces ahora ya tenemos TP. ¿Qué más? Vamos a frenar la grabación. Y esperen que ahora les tengo que compartir el Kahoot, pero tengo que asignar. No. No sé. Tengo que mostrarles una pantalla distinta, por eso lo tengo que abrir antes, porque si no... Ahí lo ven. Bueno, pueden escanear el código, pueden ingresar el PIN o pueden entrar a ese link. En todas esas variantes. Nos ponemos con nuestro nombre, con el padrón. Miren, si pueden ponerse padrón, mejor. Si veo que Matías y Patricio entraron, déjenlo así. A futuro, si ponen, en realidad, padrones si quieren poner el nombre, ¿no? Porque así nos conocemos. Pero como nosotros siempre después les asignamos algún puntito, alguna cosita a los que van ganando los Kahoots, porque siempre alguna cosita hay. Es más fácil, porque si no en una época era tipo, no sé, Pirincho y Josecito y nos volvíamos locos para saber quién era quién. Digamos que por hoy déjenme, lo dejamos así, pero después, si arrancan con el padrón, es mejor. A ver cuántos vamos. 43. ¿Y cuántos teníamos en la llamada? 47. ¿Alguien no se está pudiendo conectar? ¿Alguien no se puede conectar y necesita que espere o estamos para arrancar?